Muy buenos días, les saludo a todos con la paz del Señor. Gracias por seguirnos acompañando en estas charlas, en estas prédicas, en estos mensajes de la palabra de Dios, que ciertamente son de orientación, son de instrucción, son de exhortación, pero son necesarios en nuestras vidas. Y me llamó la atención mucho, mientras leía la palabra de Dios y en mis devocionales, me llamó mucho la atención un tema que posiblemente no es un tema muy recurrente, ni tampoco es un tema en el que uno pueda conversar mucho al respecto, pero que es necesario que nosotros lo sepamos. Hemos hablado, yo digo aquí, he escuchado también prédicas de otros pastores, es necesario a veces alimentarnos también de otros consiervos del Señor, y en muchos aspectos en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, se ha hablado acerca de las señales antes del fin, se ha hablado de ciertas otras características que hablan de estos tiempos, de los tiempos postreros, etcétera, etcétera, y que están dichos en la Biblia, y es necesario que así sea, pero también es necesario saber respecto de este tema, y me saltó a la mente este tema que lo vamos a denominar así, porque así lo menciona la palabra de Dios. Vamos a hacerlo de manera textual, como lo dice la palabra de Dios: la puerta estrecha, ¿sí? Y esto se encuentra en dos evangelios de la palabra de Dios, tanto en el de Mateo como en el de Lucas. Y yo quiero tomar el de Lucas porque este contiene, digamos, la información completa en una misma secuencia de versículos. En el de Mateo se habla exactamente lo mismo, no obstante hay un saltar de unos versículos a otros para topar todo el tema. Así que por eso me he permitido tomar el de Lucas, que se encuentra en el capítulo 13, versículos del 22 al versículo 30. Lucas capítulo 13, versículos del 22 al 30, la palabra de Dios dice así: Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empezáis a llamarla a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Así menciona la palabra de Dios en este texto que lo hemos denominado la puerta estrecha. Y sí, pues déjeme un poquito comentarle al respecto. La palabra aquí comienza diciendo que Jesús iba enseñando, mientras se encaminaba hacia Jerusalén, iba enseñando en las aldeas, en los pequeños pueblos, en las pequeñas ciudades. Y luego surge una pregunta que nos da un poquito la pauta de saber qué es lo que Jesús venía enseñando. Dice que alguien le preguntó por ahí: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Frente a esa pregunta nosotros podemos, a la luz de la palabra de Dios, especular qué es lo que estaba enseñando Jesús en esas aldeas, en esas ciudades, mientras se encaminaba a Jerusalén. Bueno, posiblemente Jesús les estaba enseñando la necesidad de aprender a renunciar, de aprender a negarse a sí mismo para poder venir en pos de Él, tal como lo menciona capítulos atrás, capítulo 9 de Lucas, que dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, coja su cruz cada día y sígame, ¿no es cierto? Pudo haberle estado enseñando también que es necesario que nosotros menguemos para que Cristo crezca, es decir, que cada vez nosotros tratemos de ser menos yo, y póngale ahí su nombre, ¿no es cierto? Y cuando digo yo, y le sugiero que ponga su nombre, estoy diciendo ese tipo de actitudes que nosotros tenemos, que reconocemos en un momento que no son correctas, más bien algunas de esas inclusive son exabruptas, algunas terminan siendo ofensivas, agresivas, dañinas. Sin embargo, nosotros solemos decir: así soy yo.
así somos los, y ahí puede poner su apellido, ¿no es cierto? Entonces, a veces nos jactamos de eso. Muchas de las veces negamos el poder de Dios cuando nosotros no aceptamos esta enseñanza del Señor, de que debemos menguar para que Él crezca. Cuando nosotros decimos, a estas alturas, ¿quién me va a cambiar? Así soy, así nací y así he de morir, ¿no es cierto? Frases que son tristes a la postre, aunque vayan con un contenido de prepotencia, de jactancia, de ¿qué le puedo decir? Sin embargo, son frases que dan pena y tristeza. ¿Qué más pudo haber estado hablando Jesucristo? Bueno, quizás Jesús estuvo rodeado de multitudes y en las multitudes había de todo un poco, ¿no es cierto? Y a lo mejor estuvo rodeado de aquellos hipócritas, fariseos, de esos religiosos, de esos que se disfrazan tras una religión, ¿no es cierto? Dicen, no, yo tengo esta religión y en mi religión estos son los preceptos, pero a lo mejor no los cumplimos. Es decir, estaba Jesús hablando de los hipócritas, de que se quiten esa máscara, de que son unos sepulcros blanqueados. Es decir, entendemos que las enseñanzas que Jesús estaba dando y que provocaron esta pregunta, entonces, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Eso nos da la pauta para saber que todas las enseñanzas que venía dando y que escucharon estas personas, pues eran enseñanzas fuertes, enseñanzas del reino, pero fuertes, ¿no es cierto? Es decir, ser cristiano no es fácil. Ser un verdadero cristiano, ser una verdadera cristiana, ser una persona comprometida con la causa del Evangelio, no es fácil. Porque por un lado, tenemos que vivir con un mundo totalmente opuesto a nuestros principios, a nuestros valores, a los mandamientos, ¿no es cierto?, a la doctrina de santidad que Dios nos dice que debemos mantenerla, adquirirla y mantenerla. De tal manera que, insisto, ser cristiano no es fácil. ¿Qué enseñanzas más daría el Señor Jesucristo? Vean, por ejemplo, puede haber dado una enseñanza que es algo muy común en los púlpitos, en las iglesias, ahora a través de estos medios. Enseñar, decir, exhortar, promover, procurar, instar a la gente, por ejemplo, a que aprenda a otorgar y aprenda a pedir un verdadero perdón. Por ejemplo, es uno de los temas reiterados que Dios pone en el corazón de nosotros los predicadores, de quienes tenemos el encargo maravilloso de dar el mensaje de la palabra de Dios y de hablar del perdón, ¿no es cierto? Pero obviamente el mensaje de perdón, por ejemplo, el mensaje de perdón no es el mensaje o lo que la gente suele hacer, ¿no es cierto? Que dice, cuando alguien le sugiere, dice, ponte a cuentas con tu prójimo, ponte a cuentas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu amigo, con tu compañero de iglesia, con tu compañero de ministerio, en la iglesia estoy hablando, ¿cierto?, con quienes sirven juntos en un mismo grupo X determinado, ¿sí? Donde dice, ponte a cuentas con tu vecino, ponte a cuentas con el compadre con el que te llevabas tan bien y te enojaste, en fin, con esas personas con quien un día tuvimos una relación muy bonita, con quien un día tuvimos un compañerismo, una afinidad, hasta ciertas coincidencias en apreciaciones de distintos aspectos de la vida, y que de pronto por A o B circunstancias, justificados o no, con argumento o no, terminamos alejándonos, terminamos separándonos, terminamos disgustándonos, ¿sí? Y ese disgusto que no fue sanado lo más pronto posible, porque no siento, porque yo tengo la razón y el otro tiene la culpa, vea, por distintos argumentos que a la postre ninguno vale de nada, terminamos enojándonos y enojándonos de muerte, porque no nos volvemos a hablar más, porque no nos volvemos a referir, porque tenemos incomodidad cuando nos encontramos o solo cuando nos hablan de esa otra persona, ¿no es cierto? Y cuando se habla de este tema del perdón, ¿sí?, bíblicamente, no del si es que algo ha habido entre nosotros, disculparás nomás, no, eso no es perdón, ¿no es cierto? Eso es querer poner tierrita sobre el huequito que estuvo ahí, que causó tropiezo y nada más. Pero Dios no quiere eso, sino habla, por ejemplo, de un perdón genuino, al punto que nos pone como ejemplo, dice que así como Dios nos perdonó en Cristo, o sea, algo que implicó un sacrificio, y un sacrificio grande, ¿sí?, así nosotros también tenemos que perdonar, porque si no perdonamos como Él nos perdonó, tampoco vamos a ser perdonados. Es decir, hay varios aspectos, por ejemplo, en el tema del perdón, ¿no?, que impulsan a que nosotros sepamos que perdonar y pedir perdón implica sacrificio, implica humildad, humillación hasta cierto punto, ¿no
¿no es cierto? E implica negarse a sí mismo, implica dejar mis argumentos de lado, ¿sí? Y dejar que el argumento del amor por causa de Cristo Jesús prevalezca. Entonces, todo esto que le digo, ¿no es cierto? Todas estas posibles enseñanzas que Jesucristo estuvo dando mientras caminaba hacia Jerusalén, en donde, vísperas de llegar a Jerusalén, le hacen esta pregunta, digo, son enseñanzas fuertes, no es fácil decir, no, sí, yo soy cristiano porque ya voy a una iglesia 40 años. Bueno, va 40 años y posiblemente tenga mucho tiempo en el Evangelio, ¿sí? La pregunta ahí es, ¿y el Evangelio en usted qué tiempo tiene? ¿No es cierto? Porque uno puede decir, no, yo he escuchado a grandes predicadores, yo ya tengo en la iglesia membresía de miembro VIP, porque soy una persona que, yo como colaboro en la iglesia, si el pastor no hace nada si no es conmigo, ¿no es cierto? Y así hay mucha gente involucrada en este camino, ¿sí? Pero que a la postre hay que considerar, nosotros hoy que estamos a tiempo, porque hay una consideración posterior de quién mismo entrará por esa puerta angosta, ¿no es cierto? ¿Quién entrará? ¿Será todos los que un día estuvieron en el camino? Y frente a esto, y frente a la pregunta que se hace de que son pocos los que se salvan, pues Jesús no respondió ni sí ni no. No dijo es un porcentaje X, no dijo son 144,000, no dijo nada de eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aunque Jesús sabía, el resto no lo sabemos, ¿sí? No sabemos cuándo esa puerta se abre, tampoco sabemos quiénes podemos entrar por esa puerta, quiénes estamos aptos para entrar por esa puerta, y tampoco se sabe que en aquel momento cuántos millones de personas podrán existir en el mundo como para dar un porcentaje a alguna cosa. Más bien lo que Jesús dice muy sabiamente, sin dar ni porcentajes ni números de si son pocos o muchos los que se salvan, más bien Jesucristo da algunos parámetros, y yo quiero en este punto partir, por así decir, de un par de teorías, ¿no es cierto?, que hay respecto de la salvación, ¿sí? La salvación normalmente es un tema muy mal entendido, y ese mal entendimiento del problema es el que muchas veces permite que obviamente se emitan doctrinas, criterios, enunciados que no tienen que ver nada en realidad con la salvación, ¿no es cierto? Entonces, frente a esto, quisiera partir de dos puntos de vista nada más. Es posible que haya más, pero yo quiero hacerlo solo de 2 puntos de vista. La una, hay quienes creen, por ejemplo, con mucha comodidad, que para ser salvos, es decir, para tener lugar a entrar por la puerta estrecha, para ser salvos, se requiere simplemente pues dar una profesión o una palabra de fe diciendo yo acepto a Jesucristo como el Señor de mi vida, ¿no es cierto? Y de ahí en adelante, como yo ya paso a ser propiedad de Jesucristo, Él me ha comprado, por lo tanto voy a estar con Él, y vea, nunca va a pasar nada. Y cogidos de este criterio que es parte verdad, parte incompleto, ¿no es cierto?, muchos de ellos, habiendo aceptado a Jesucristo en su corazón como el Señor de sus vidas, habiendo reconocido y confesado sus pecados, y habiendo, aquí viene lo importante, comprometido sus vidas para vivir en santidad, muchos de ellos se alejaron, se apartaron, ¿no es cierto?, y luego tomaron una vida igual o peor que la que tenían antes de su arrepentimiento, antes de su confesión y antes de su aparente conversión, ¿sí? Y dicen, no, yo soy salvo, siempre salvo, porque ya acepté a Jesucristo, y Jesucristo no es que va a estar muriendo cada vez que yo peco, ¿no es cierto? Y malinterpretan, trastornan la doctrina, y creen que porque un día aceptaron a Jesucristo en su corazón, ¿sí?, pues pase lo que pase, venga lo que venga, haga lo que haga, simplemente yo soy salvo y voy a entrar por esa puerta estrecha. Una doctrina que parte verdad, parte incompleta, parte autoengañosa, sí, que a la postre termina siendo una fatalidad. Otra perspectiva, o la otra perspectiva, es que hay personas que dicen, nunca fue salvo. ¿Por qué? Porque aunque iba a la iglesia, aunque hizo una confesión de fe, aunque conoció de la palabra de Dios, sí, si luego llegó a pecar deliberadamente y nunca confesó y se arrepintió de ese pecado, ¿no es cierto?, sino que se mantuvo en esa postura, entonces nunca fue salvo. Vean, todo eso son criterios. Más bien yo creo que lo correcto es
a la luz de esta porción, y obviamente en el contexto de la palabra, es que hay que entender, primero, que Dios quiere que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Así lo dice la palabra de Dios, y ese es el verdadero deseo de Dios, ¿no es cierto? Esa voluntad de Dios es que todo el mundo, toda la humanidad, que le hemos fallado, que hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, podamos ser restituidos a su presencia aquí en la tierra y luego por la eternidad. ¿Cómo? Pues siendo salvos y conociendo la verdad y permaneciendo en ella, ¿no es cierto? Pero también es cierto que como humanos que somos, mientras vivimos en esta tierra, seguimos proclives a fallar, a declinar, a desmayar en la fe, ¿sí? Y podemos apartarnos un poquito de los caminos de Dios. Entonces yo le pido que hagamos una imagen en nuestra mente, ¿sí? De todo lo que implica un camino, ¿no? Un camino, un gran camino, ¿no es cierto? ¿Por qué digo un gran camino? Porque el camino es Jesucristo, ¿sí? Y nosotros, si hacemos una idea, ¿sí? Podemos hacernos una idea de un camino que comenzó, digámoslo así, solo de manera figurativa, que comenzó con los apóstoles o con los discípulos inicialmente, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, un camino que daba cabida a 12 personas. Pero el camino se fue ensanchando en la medida de las personas que fueron añadiéndose, que fueron sumándose a este camino, ¿no es cierto? Y Jesucristo iba, Él es el camino, entonces todos iban en pos del camino, ¿sí? Y el camino se iba ensanchando en la medida de aquellos que se iban añadiendo, de aquellos que le iban siguiendo, de aquellos que iban en pos de Él. Pero es necesario saber si todos los que un día estuvieron en el camino, si todos los que un día estuvieron en pos de Él, si todos los que un día comenzaron a seguirle, perseveraron en el camino, ¿no es cierto? Porque hay gente que en el camino se suma, le sigue, va en pos de Él, trata de no perder la perspectiva, ¿no? De ver dónde está y seguirle y cada vez más cerca. Pero también es cierto que en el camino hay personas, por ejemplo, que quedan a la vera del camino, quedan a un ladito, porque se cansaron, por cualquier motivo. Hay otros que no estuvieron tan cerca de Él y quizás dejaron que una multitud se ponga delante de ellos y perdieron la visión de dónde estaba. Ya no avanzaron a ver y rato del rato seguían a una multitud y resulta que la multitud había tomado otro camino y ya no era el camino el que estaban siguiendo. Otros se cansan, declinan, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? La cosa es que este camino, hay un tiempo, que es posiblemente este tiempo, en el que en el camino más bien se van angostando el camino, se va haciendo un embudo, por decirlo de algún modo, ¿no es cierto? Se va haciendo un embudo, ¿por qué? Porque no todos los que un día estuvieron en el camino van a poder pasar por la puerta. ¿Por qué? Porque la puerta es estrecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el camino mismo va volviéndose más difícil. ¿Para qué? Para que los que pasen sean ciertamente los que quieren permanecer en ese camino. Entonces el camino se va haciendo angosto, el camino se va haciendo cuesta arriba, el camino se vuelve empedrado, por decirlo de algún modo, o con muchos baches, con dificultad de caminar, ¿no es cierto? De tal manera que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y eso no contradice a ninguna de las teorías de la salvación. Simplemente está diciendo, mira, todos tenemos la oportunidad de entrar en ese camino, de seguir. Pero cuando sea de entrar por la puerta estrecha, necesariamente se va a angostar ese camino. Y ese camino no solo que se vuelve angosto, sino que va a irse volviendo más difícil, más complicado, etcétera, etcétera. ¿Cómo es hoy? ¿Cómo es hoy? ¿No es cierto? Vea, hasta hace 5 o 10 años nadie pensaba, ¿sí?, en que Cristo podía estar a la vuelta de la esquina, como los hechos advertidos en la palabra nos muestran que efectivamente así es, ¿no es cierto? Entonces, hasta hace 5 o 10 años, yo puedo decir inclusive por la congregación que Dios me encargó, ¿sí?, pues había una asistencia masiva, ¿no es cierto? Pero, aunque la asistencia era masiva, ¿sí?, cuando se proponía, por ejemplo, algún sacrificio, alguna situación extra que se demandaba de las personas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a tener toda una semana de oración. Entonces, claro, la asistencia masiva, el 100% de los asistentes, cuando se proponía una semana de oración con 1 o 2 días de ayuno, sí, se reducía al, ¿qué le digo?, al 10%,
10% de las personas acudían a esa semana. Claro, y quienes no acudían decían, no pasa nada, o sea, la siguiente semana venían y ya se acabó la semana de oración y de ayuno, sí, ya, no importa, y seguían. Y seguía la asistencia masiva, ¿no es cierto? Pero no se vio compromiso, no se vio colaboración, ¿no es cierto? Entonces, mientras todo marcha de la manera cómoda y fácil, ¿sí? Como se pensaba hace algunos años, y claro, una prédica de exigencia, una prédica de exhortación, una prédica de despertarles espiritualmente, no era bien tomada, más bien decían, no sé qué le pasó al pastor, creo que está pasando momentos difíciles, yo no sé por qué sale con esa palabra, si a nosotros solo nos gusta que nos hablen de prosperidad, de bendición, de que nos va a ir todo bien, de que Dios todo nos pasa por alto, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí están en el camino ancho, pues, ¿no es cierto? En el camino fácil, en el que a uno le gusta solo recibir promesas y recibir bendiciones y que al último se haga una oración poderosa diciendo, Señor, no nos tomes en cuenta los pecados porque tú eres un Dios de perdón. Señor, no importa que yo no diezme ni ofrende porque tú eres un Dios que provee todas nuestras necesidades y no importa esto, ¿no es cierto? Entonces es un camino muy cómodo todo. Pero el rato de entrar a la puerta, la situación se hace angosta, ¿no es cierto? Se va haciendo un embudo, y eso de que de muchos en el camino, ¿sí? Y pocos los que entran, también fue advertido por la palabra de Dios. Por ejemplo, dice allá tanto en Mateo 22 como en Mateo 24, dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces ahí nomás ya nos damos cuenta que se va disminuyendo el pueblo, ¿no es cierto? Porque muchos son los llamados, los que un día estuvieron en el camino, ¿sí? Pero pocos los escogidos. Entonces ya se reduce el número. Y de este número que ya se reduce entre llamados y escogidos, dice en el capítulo 24 de Mateo, que aún, si fuere posible, engañarán aún a los escogidos. Es decir, hay el riesgo que de los que quedan de los llamados, solo los escogidos, ¿sí? De estos escogidos, muchos pueden ser engañados. Entonces se reduce aún más el número, ¿sí? De los que estaban en el camino y que pueden tener acceso a la puerta. No sé si pasar, pero tienen acceso a la puerta, al menos, porque la puerta es estrecha. Tanto así que la palabra de Dios mismo menciona que muchos procurarán pasar por esa puerta, es decir, abriéndose espacio, tratando de llegar, pero no podrán pasar. A lo mejor podrán llegar hasta la puerta, pero no podrán pasar. Entonces esto habla de que en estos tiempos, en los postreros tiempos, ¿sí? La vida del cristianismo, la vida del cristiano, el vivir el evangelio se va a volver bastante más difícil, ¿sí? Se va a volver con algunas complicaciones que quizás tiempo atrás, como ya le digo, 3, 5 años atrás, a lo mejor no las avisorábamos, no las teníamos, y si las predicábamos no nos hacían caso, ¿no es cierto? Cuando se hablaba de una mayor consagración, de ponerse la camiseta cada uno de su respectiva congregación, ¿no es cierto? De ser de apoyo en vez de crítica, de juzgamiento, en vez de pasar a ser parte de ese famoso grupo que hay en todas las iglesias. No es un ministerio, ¿no es cierto? Pero hay un grupo a veces de miembros tácitos, es decir, ni entre ellos se identifican, del grupo de fiscalización pastoral, ¿no es cierto? Que cuando el pastor hace algo, pues no están de acuerdo. Que si el pastor no hizo tal cosa, esto era de que haga. O que si el pastor toma esa decisión, era de que nos pregunte. O así mejor era de ser. Es ese grupo en todas las iglesias hay. No es un grupo ministerial, no es dado por Dios, tampoco digo quién es el que les promueve, sí, pero hay ese grupo, ¿no es cierto? Entonces, ese grupo es un grupo que cuando las cosas están acorde a ellos, sí, todo marcha bien. Todo marcha bien, ¿no es cierto? Cuando todo es fácil, cuando todo es viable, cuando la alabanza es de esas que a uno le tienen saltando, ¿sí? Cuando todo marcha perfecto. Pero cuando hay una palabra de exhortación, cuando se requiere de un mayor compromiso, cuando se le demanda lealtad, fidelidad a su pastor, a su congregación, cuando se le demanda cumplimiento de la palabra, aunque sea a costo, ¿sí? de sacrificio, de renuncia, de humildad, de humillación, ahí la cosa cambia. Entonces, ahí va quedando. Va quedando que algo que ha sido demostrado a lo largo de la palabra de manera permanente, y que es esto de los llamados y de los escogidos, y que de los escogidos son engañados, ¿no es cierto? Y que va quedando un pequeño grupo. A ese pequeño grupo la palabra siempre le ha llamado remanente. Siempre le ha llamado remanente, ¿no es cierto?
Y eso es lo que está sucediendo hoy en la iglesia. Eso es lo que está sucediendo en la iglesia de Cristo Jesús. ¿No es cierto? Que hoy hay un remanente, o está quedando un remanente, porque ciertamente Dios está discerniendo el que es y el que no es. El que persevera, el que permanece, el que aguanta, el que soporta, el que confía, el fiel, el leal, el que cumple los mandamientos, el que se aferra a Dios bajo cualquier circunstancia, o el que no cumple ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces va quedando un remanente. Pero yo he escuchado de lado y lado versiones a lo largo de este tiempo de pandemia que estamos viviendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, un día me preguntaba a mí una señora, una hermanita, de aquellas que son fieles, de las que madrugan al primer culto, ¿no? Y me decía: pastor, ¿le ha llamado tal vez por teléfono el hermanito tal o la hermanita tal o la familia X, no sé qué? Le digo: no ha llamado, no se ha pronunciado. Es más, a partir de que comenzamos esta época de la iglesia online, ¿sí? Algunas personas se han pronunciado, han dicho que bueno, pastor, estamos siguiendo, le estamos viendo, gracias por los mensajes que nos mandan en la mañana, en la tarde, son muy edificantes. Otros me han preguntado: ¿cómo está, pastor? ¿Cómo sigue su familia? ¿Cómo están? ¿Todos bien? ¿Le falta algo en que puedo colaborar? Etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces yo digo, esa gente que de uno u otro modo se ha manifestado, ¿no es cierto? Sea preguntando, sea colaborando, sea diezmando, ofrendando con fidelidad. Hay las facilidades hoy en día, ¿no es cierto? Transferencias, se pone un número de cuenta, si quieren pasar a dejar en la oficina de la iglesia. Es decir, quien es fiel y quien quiere apoyar, colaborar, ¿sí? Es porque se ha sentido comprometido con su congregación y con su pastor. Entonces esa persona, no importa que hoy no se reúna el domingo, no importa que no se reúna, sí, pero él se siente parte de la congregación y se congrega. ¿Por qué? Porque hace todo lo que está a su alcance hacerlo, sí, seguir las prédicas online, o aportar, o colaborar, o decir: pastor, quizás no será de ir a hacer una desinfección de la iglesia, yo tengo una bomba, el otro dice: yo pongo el alcohol, etcétera, etcétera. Entonces todas las personas que de uno u otro modo se han sentido parte de una congregación junto con su pastor, esas siguen fieles. Esas siguen fieles. No hace falta que les empujen, no hace falta que les digan, sino que siguen fieles. Ponen, aunque sea un amén, a los mensajes que el pastor o los miembros de la iglesia, los miembros de cada ministerio hacen con su grupo, con sus ovejitas encargadas, ¿no es cierto? Pero también hay mucha gente que, vea, no se ha pronunciado para nada, ¿sí? Nunca ni llamó ni dijo: vea, pastor, acabo de depositar $5 por si acaso necesiten, ¿sí? ¿Cómo están las deudas de la iglesia? ¿Se está pagando el arriendo? ¿No se está pagando? ¿Hay para que usted coma, pastor? ¿Para que coma el hermano, la hermanita que colaboraban, etcétera, etcétera? Nunca se pusieron la camiseta, ¿no es cierto? Entonces esas personas son las que posiblemente caigan en un grupo que también muestra aquí la palabra de Dios. Digo, frente a esto, Jesucristo no respondió si son pocos o son muchos, pero sí les dijo lo siguiente: 3 aspectos que están claramente identificados en este texto que fue nuestra porción oficial de Lucas capítulo 13, del versículo 22 al versículo 30, ¿no es cierto? Y el primer aspecto es este: hay que ser esforzados, ¿no es cierto? Entonces, son pocos los que se salvan. No sabemos si son pocos o son muchos. Lo que sí sabemos es que para salvarse hay que ser esforzados. Así lo dice la palabra de Dios. Esforzados para que procuren entrar por esta puerta estrecha, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué hay que ser esforzados? Bueno, hay que ser esforzados para permanecer como pueblo de Dios. Uno no puede ser un visitante con alguna permanencia a la iglesia. No, hay que ser parte del pueblo de Dios. Y como parte del pueblo de Dios, pues uno tiene que ser esforzado. ¿Por qué? Porque tiene que ser esforzado para sostener la obra en todo tiempo. Cuando aparentemente está bien, pues gloria a Dios, ahí estamos para arrimar el hombro. Y cuando las cosas no están bien, como en esta época, ¿sí? Somos esforzados en ser parte del pueblo de Dios. Hay que ser esforzados también, por ejemplo, ¿sí? En santidad. Hay que esforzarse por vivir en santidad. Yo sé que no podemos congregarnos dentro de un mismo espacio físico los días domingos, pero hay que ser esforzados en vivir en santidad. ¿Por qué? Porque los que pasan la puerta estrecha, o los que aspiramos a pasar la puerta estrecha, le veremos al Señor. Y la Biblia dice que sin santidad es imposible
agradar a Dios, ¿no es cierto? Entonces hay que ser esforzados. Hay que ser esforzados porque en los postreros tiempos tendremos que sufrir persecuciones, tendremos que sufrir por causa del Evangelio. Entonces hay que ser esforzados para aguantar ese sufrimiento. ¿Por qué? Pues por causa del Evangelio, ¿no es cierto? Entonces, para todo eso hay que ser esforzados. Dicho de otro modo, el que no es esforzado o el que cree que es lo suficiente, ¿no es cierto? Lo suficiente. Yo creo que tampoco debo comprometer tal cosa, yo creo que tampoco debo hacer, o sea, el típico que hace lo que cree que tiene que hacer mientras tenga paz, ¿sí? El rato que tenga algún grado de impaciencia, no, esto no es de Dios, ¿no es cierto? Entonces ese estilo de mediocridad, ese estilo de facilismo, de comodidad, ¿no es cierto?, que muchas veces nos ha llevado, ¿no es cierto?, a decir, no, yo soy capaz de esto, yo por causa de Cristo. Y claro, es lindo, era lindo, ¿no?, desde el púlpito, con toda la gente ahí adelante, con una linda banda de músicos y de cantantes y adoradores, ¿no es cierto?, de pronto mandar una proclama que diga, yo estoy dispuesto a desgastarme por causa de Cristo, yo estoy dispuesto a tal cosa. Y cuando hay que esforzarse, y cuando hay que renunciar, y cuando hay que menguar, y cuando hay que humillarse, y cuando hay que decir, Señor, si esta es tu voluntad, aunque contraríe la mía, sí, ahí vemos quién es quién, ¿no es cierto? Entonces, el primer aspecto es que hay que ser esforzados, claro, y no todo mundo es esforzado. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios exactamente que muchos procurarán y no podrán, es decir, algunos que algún esfuerzo han hecho, si ese esfuerzo no fue suficiente como lo esperaba nuestro Señor Jesucristo, pues simplemente no pasarán por esa puerta. Segundo aspecto, que también dice la palabra de Dios en nuestro texto oficial, es que nosotros tenemos que ser genuinos, ¿sí? Es decir, cabales, originales, sinceros, honestos, transparentes. Eso significa ser genuinos. ¿Por qué? Porque aquí la palabra de Dios nos muestra este grupo que yo le mencioné un momento atrás, ¿sí? De que habrán muchos que digan, Señor, Señor, ¿no es cierto? Y de esos hay un montón, por no decir todos, ¿no es cierto? Hay un montón que se llenan la boca de decir, yo a mi Dios le amo, uy, yo por causa de Cristo, uy, cómo siento yo por el Señor, ¿no es cierto? Nadie le ha de adorar como yo. Si has visto cómo yo levanto las manos, si cada vez que oigo esa canción se derraman mis lágrimas, y que no sé qué, y que por aquí, ¿no es cierto? Estos, me permito yo llamarles un poquito figuretis, ¿sí? Estos son los que precisamente les gusta hacer notar su presencia en un lugar, en un espacio. Son los que les gusta subirse al púlpito, aunque sea para dar un anuncio, ¿no es cierto? Son los que les gusta levantar la voz en medio de la congregación para que todo el mundo les regrese a ver. Entonces, estos que dicen Señor, Señor, dice que están en el camino, sí están en el camino, pero no genuinamente, no con honestidad, no con transparencia, no con sinceridad. ¿Por qué? Porque dice que el momento que el padre de familia, haciendo referencia a que ese padre de familia es Dios, y cuando hayan pasado los que tenían que pasar por la puerta estrecha, Él cerrará la puerta. Y ellos llegarán a golpear la puerta y decir, Señor, Señor, nosotros estamos aquí. Nosotros también estuvimos en las plazas donde tú predicabas. Nosotros comimos y bebimos contigo. Nosotros te conocemos plenamente. En el Evangelio de Mateo complementa esta situación y dice, nosotros hicimos milagros en tu nombre, hablamos nuevas lenguas, en tu nombre hicimos, uy, si alguien invocaba tu nombre, éramos nosotros, Señor. Pero Dios consideró que no eran genuinos. Estaban en el camino, sí, se congregaban, claro. ¿Tenían compromiso? No sé. ¿Tenían consagración? Tampoco sé. Lo que sí sé es que no van a entrar por la puerta. Porque la puerta primero es estrecha y segundo ya se cierra. Y se cierra la puerta y vea, ellos tendrán una lista de cosas para demostrar, ¿sí?, de que sí eran parte del pueblo de Dios. Pero no entraron, ¿por qué? Porque les faltó algo. No sé si les faltó ponerse la camiseta, no sé si les faltó ser esforzados, sacrificados, no sé si les faltó perseverancia, yo no sé, ¿no es cierto? La cosa es que estando ahí y a la puerta, antecitos de la puerta, vísperas de la puerta, pues no entraron. ¿Qué les dijo el Señor a estos? A estos les dijo, vea, apartaos de mí, hacedores de maldad, no les conozco. Es más, nunca les conocí. ¿Pero cómo si?
Nunca les conocí. ¿Por qué? Porque yo no miraba los hechos, yo no miraba las actitudes, yo miraba los corazones. Y ustedes tuvieron una apariencia de piedad, pero nunca la ejercitaron. Ustedes parecía que estaban tan comprometidos porque eran los que más gritaban, de los que más cantaban, de los que cuando había un llamado para hacer tal o cual cosa eran primeritos ahí. Pero sus corazones no eran íntegros, no fueron sinceros, no fueron honestos, no fueron esforzados, no fueron valientes, no fueron dispuestos, consagrados, comprometidos con la obra, con la causa del Evangelio. Y ahí quedarán, ¿no es cierto? Y el tercer y último aspecto que quiero mencionarle es que también hay que ser perseverantes. El que persevera hasta el fin, este será salvo, dice la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 24, versículo 13, ¿no es cierto? Entonces, también en el camino aparecen estas personas, ¿no es cierto? Que entran en el camino y por poco se elevan de los santos que son, ¿no es cierto? Y son comprometidos y a la semana quieren ser maestros de la Biblia cuando no conocen absolutamente nada todavía, no, pero quieren inmediatamente impresionarle a Dios y a las personas. Y a la postre no terminan impresionando ni a Dios ni a las personas. ¿Por qué? Porque a lo mejor estuvieron ahí por novelería o por cualquier otra situación que les atraía, mas no para vivir y para adorarle a Cristo Jesús con todo lo que eso implica. Porque llamarse adorador en espíritu y en verdad también no es que todo mundo es un adorador en espíritu y en verdad. Si pudiéramos entender todo lo que eso implica, ¿no? A lo mejor hay muchos adoradores en espíritu y en verdad que nunca cantaron una canción y que son adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces se tergiversa, ¿no? Que adoración es una postura de manos, es un cerrar de ojos, es poner cierta cara y seguir una letra posiblemente. Y eso no es así. Es eso, una postura. Que si es que está acorde con lo que está en el corazón y con sus hechos y con su testimonio, gloria a Dios. Pero si no está acorde, vea, es puro protagonismo, pura figuretti, ¿no es cierto? Entonces hay que ser perseverantes. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que muchos primeros serán postreros. Es decir, aquellos que les gustaba estar en primera fila, en primera línea. No estoy hablando de los primeros de la banca, porque estaría perjudicando a los que se sentaban en las bancas de atrás, que son muchas más que la fila de adelante, ¿sí? Sino que estoy hablando de aquellos que les gustaba estar en primera fila. Pero ¿cómo estarían sus corazones? ¿Cómo estarían sus vidas? Su testimonio fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Yo siempre me pregunto en este tiempo, digo, ¿qué será de todas las ovejas de la iglesia? ¿Qué será? ¿Será que siguen firmes, fieles, perseverantes? ¿Será que siguen leyendo la Biblia? ¿Que están buscando devocionales? ¿Sí? ¿O será que fue un gran pretexto para ver el empujón que estaba esperando para irme de la congregación? Ya lo logré, ¿no es cierto? ¿Será que estamos preocupados en buscar a nuestro pastor, a su respectivo pastor, ¿no es cierto? En buscar a su respectivo pastor, si es que ha abierto un canal de YouTube, si es que está por la transmisión a través de algunos medios tecnológicos, y si no le encuentra a su pastor por A o B circunstancias, ¿sí? Está procurando buscar prédicas de otros pastores nacionales o internacionales de cualquier parte del mundo, que sepa y tengan el discernimiento para ver si eso les edifica, etcétera, etcétera. O están viendo solo charlas emocionales, o están buscando quizás, en otro ámbito, están buscando quizás ciertas charlas que no son prédicas, sino que son charlas motivacionales para sentirse bien, ¿sí? ¿Qué harán el domingo, por ejemplo? ¿Será que se olvidaron que el domingo era el día que nosotros entregábamos al Señor? ¿Será que se olvidaron que el domingo era el día de reposo para nosotros? Porque para nosotros el domingo es el séptimo día, más allá de entrar en la discusión si es que el domingo se llama sábado o se llama domingo. Eso no tiene nada que ver. ¿O será que el domingo se quedan acostados hasta qué horas de la mañana? Y si es que se acuerdan el lunes ven la prédica, y si no, pues de eso sí no se olvidan de ver la novela. ¿Qué será del pueblo de Dios? ¿Será que estamos en el camino y que cuando este se está volviendo angosto, porque se está volviendo angosto, porque hoy está Dios demandando más de su pueblo que de cualquier otra persona? Porque para el mundo es un juicio, pero para nosotros es una prueba. Lo he dicho varias veces. Lo que estamos viviendo para el mundo es un juicio, pero para nosotros como cristianos es una prueba. Una prueba para ver quién termina aprobado y quién no termina aprobado. Porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y en los posteriores tiempos habrá muchos engañadores que querrán engañar, si es posible, aún a los escogidos.
¿cuántos entraremos por la puerta estrecha? Bueno, de momento, los esforzados, los consagrados, los que estamos puestos la camiseta y los que estamos dispuestos a sufrir por causa del Evangelio. ¿Eso nos hace más o nos hace menos? No, pero nos permite entrar por la puerta estrecha. Acuérdese, el camino se está haciendo angosto. Dé lo mejor de usted para el Señor. No se preocupe del resto. Si nosotros nos preocupamos de las cosas de Dios, Dios se ocupará de todas nuestras cosas. Que Dios nos bendiga y en su misericordia podamos estar una vez más el próximo día domingo compartiendo el mensaje del Señor.